esta charla que lleva por título DANA, Catástrofe Ambiental y Crimen Social Capitalista, que queríamos hacer un poco, bueno, a 3 semanas de la DANA en Valencia principalmente, para discutir más profundamente de qué implicaciones tiene, de qué lectura también hacemos nosotras y de qué perspectivas pues pensamos que tienen que plantearse en este contexto, ¿no? Bueno, yo quería empezar, bueno, soy Irene Olano, él es Diego Lotito, somos los dos militantes de la CRT y... Para los que no nos conocían. Bueno, y eso. Nada, que bueno, hoy se cumplen, bueno, llevamos como 3 semanas y media o así, ¿no? Desde la DANA y también de la nefasta gestión posterior, ¿no? Y hoy hemos amanecido, me imagino que muchos lo habréis visto, con la noticia de que la gestión de la reconstrucción correrá a cargo del general retirado José Campols, el cual ha dicho que no aceptará órdenes políticas, ¿no? Es interesante esto porque Mazón no ha dimitido, ¿no? Que es un poco la reivindicación que se viene planteando, pero ha quedado en un segundo plano y ya está delegando la reconstrucción en 2 generales, en realidad, no solo en este que he planteado, que es casi tanto como darles el gobierno autonómico, teniendo en cuenta que esa reconstrucción va a ser probablemente la piedra angular del presupuesto y de la política de lo que le queda de mandato, ¿no? Para nosotras esto, y que yo quería empezar por aquí porque me parece importante, es un giro autoritario, ¿no? Lo que nosotras llamamos giro bonapartista, y bueno, por dar algún dato, es el primer militar en un gobierno desde 1981, entonces fue Gutiérrez Mellado, que era un viejo franquista, ¿no? Ahora no va a ocupar este militar una cartera militar, porque no hay en un gobierno autonómico, sino una civil, ¿no? El discurso con el que viene es tecnocrático y antipolítico, ¿no? Plantea que no vengo a seguir instrucciones políticas sino a reconstruir, pero sabemos que este discurso encaja y alimenta el espíritu antipolítico que se viene azuzando, sobre todo desde la derecha y la extrema derecha, que se ha volcado tanto política como materialmente en el terreno desde el día de la DANA. En realidad pensamos, ¿no?, que se trata de toda una operación del Estado para que la crisis política que se ha abierto con la DANA se canalice por derecha, se canalice en términos reaccionarios. En este contexto nosotros, bueno, venimos interviniendo, aunque no somos una organización que esté allí en Valencia, planteando que la solidaridad no es solo para la reconstrucción o la limpieza directa de la zona afectada, sino que también es política, ¿no? Hay que señalar a los responsables y también qué programa y con qué estrategia peleamos para que no vuelva a suceder y para la propia reconstrucción. La izquierda del gobierno y a la izquierda del gobierno no ha planteado ninguna alternativa, ¿no? De hecho el gobierno es también, o para nosotros es también responsable de esta crisis, como vamos a ver, ¿no?, a continuación. Nosotras en este contexto venimos impulsando diferentes iniciativas, montando en primer lugar una brigada propia de limpieza y también para ir a la manifestación el fin de semana del 9 y 10 de noviembre, y otras 2, ¿no?, que bueno, han sido este último fin de semana y van a ser la próxima, ¿no?, de momento, tanto desde Madrid como desde Barcelona, que han sido también un esfuerzo que hemos hecho por hacer brigadas junto con otras organizaciones de la extrema izquierda, para mostrar que, bueno, que la solidaridad no solo lo organiza la derecha, sino que es sobre todo por izquierda, ¿no? La solidaridad tiene que ser por izquierda. Además de esto, hemos participado en las huelgas estudiantiles que ha habido por esta cuestión, señalando que ambos gobiernos y los empresarios son los responsables, y que la salida era desde abajo y de la mano de la clase trabajadora, y también hemos levantado, ¿no?, y muchas de vosotras habéis sido parte de diferentes iniciativas en universidades e institutos, con asambleas abiertas, con puntos de recogida de víveres para mandar a Valencia, etc. Para nosotras todo esto es un pequeño ejemplo de cómo deben comportarse las organizaciones revolucionarias ante catástrofes como esta, que lamentablemente van a ser cada vez más frecuentes, ¿no? Durante las brigadas hemos podido ver además el impacto de la catástrofe, muchas de vosotras, ¿no?, habéis estado. Algunas, me imagino que todas tendréis un poco en la cabeza los efectos de la DANA, pero bueno, por repasar, a día de hoy ya se ha cobrado 219 fallecidos, hay todavía 11 personas desaparecidas, hay muchas localidades, especialmente en esta región más afectada de Horta-Sud, que han sufrido enormes daños, hay calles y garajes todavía anegados, casas destruidas y muchas pérdidas materiales. Hay edificios que han estado llenos de agua tantos días que tienen desperfectos estructurales y no está claro todavía qué va a ocurrir o si van a tener que derruirlos.
La acumulación además de agua estancada y materiales en descomposición está generando todo tipo de infecciones y enfermedades, ¿no? Y además hay muchas casas que siguen sin agua potable, es decir, que aunque sucedió hace más de 3 semanas, la situación sigue siendo esta. Nosotras queremos hablar de la Dana, pero no solo para hablar de la Dana, sino también para enmarcarla en un contexto de catástrofe y de crisis ecosocial, del que nos parece que también los revolucionarios tenemos que dar cuenta. Y es que la crisis climática agrava fenómenos que ya existían. La Dana no es un invento de la crisis climática o una cosa súper novedosa, es un fenómeno meteorológico natural, digamos, ¿no? Pero es agravada por la crisis climática en zonas donde ya se daban, y en otras zonas donde no se daban empiezan a darse este tipo de eventos extremos, ¿no? Esto se debe a que se ha generado lo que el sociólogo norteamericano John Bellamy Foster denomina fractura metabólica, que recoge el concepto de relación metabólica que aborda Marx en El Capital, ¿no? Relación metabólica entre el ser humano y el medio ambiente. Se trata, esta fractura metabólica, de una desconexión o una interrupción en el modo de interrelacionarse e intercambiar materia y energía de los sistemas humanos y de los sistemas materiales, ¿no? Y de los sistemas naturales, ¿no? Que se da por efecto del capitalismo. Luego profundizamos un poco en esto. Pero bueno, según el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de la ONU, estos fenómenos meteorológicos van a ser cada vez más frecuentes y van a agravarse, sobre todo con el progresivo aumento de temperatura global, que hoy ya, estos meses, viene superando esos temidos 1,5 grados respecto de temperaturas preindustriales, que suponían un primer umbral de seguridad tras el cual, bueno, podían desencadenarse los llamados tipping points o puntos de no retorno, tras los cuales las consecuencias climáticas pueden ser más impredecibles, ¿no? Porque los sistemas climáticos entran un poco en el caos, ¿no? Hay otro umbral de seguridad de 2 grados que podría superarse según las estimaciones en la próxima década, es decir, que vamos de mal en peor, ¿no? El cambio climático no solo está calentando la atmósfera, que es una cosa que muchos ya conocemos, sino también los mares, ¿no? Las altas temperaturas del mar Mediterráneo, además en concreto, forman un cóctel terrorífico, actuando como una reserva de energía y humedad que alimenta este tipo de temporales, los hace más intensos y severos y aumenta las precipitaciones también, ¿no? Y el Estado español es especialmente vulnerable a este tipo de fenómenos, junto con otros países como Italia o el sur de Francia, pero bueno, es toda la zona mediterránea, precisamente por su ubicación respecto del mar, ¿no? Tal y como señala la organización Ecologistas en Acción, aunque estos fenómenos tan devastadores son muy poco probables, de hecho la última gran Dana fue hace varios decenios, pueden aumentar su frecuencia con la crisis ambiental. Y esto implica catástrofes, pero también que se supone que deberían ser más predecibles, ¿no? Que esto iremos también, ¿no? Que estos fenómenos son predecibles, pero no basta con que sean predecibles, hay que avisar a la población cuando se predicen. Además, bueno, para entender cómo se produce lo que Bellamy Foster llamaba fractura metabólica en el caso del Estado español, y cómo han llegado los pueblos afectados de la Dana a estar urbanizados sobre terrenos potencialmente inundables, podemos analizar cómo se ha gestionado la gestión hidrológica, ¿no?, del Estado español, que no podemos profundizar hoy, pero yo quiero dar algún apunte, ¿no? Tiene mucho que ver con el desarrollo del propio capitalismo español también. Por ejemplo, hablamos de que la fractura metabólica consiste en la interrupción de estos intercambios energéticos y de materiales entre ecosistemas y sociedades humanas, y esto se ve, por ejemplo, en cómo los ríos y las zonas cercanas empiezan a ser muy urbanizadas, los cauces se pierden o se cambia su curso, etc., ¿no? Ahora mismo hay 1 millón de hogares edificados sobre zonas inundables, ¿no? Y como planteaba Clara el otro día en una nota en Izquierda Diario, en estos hogares viven hasta 3 millones de personas, ¿no? Que es porcentualmente un porcentaje muy grande de la población del Estado español. Bueno, aunque muchas veces los bulos fachas hablan de que los pantanos de Franco son una maravilla y vinieron que esto probablemente lo hayáis escuchado, investigando uno encuentra que el primer programa de presas se remonta a 1902 en Estado español, en 1902 no gobernaba Franco, y luego posteriormente en 1933 con la Segunda República se pusieron en marcha los primeros planes que luego fueron el embrión del famoso Plan Badajoz de Franco. El objetivo de estos planes no tenía nada que ver con la crisis climática ni con la gestión de las inundaciones, sino principalmente con incrementar la producción agrícola, que era uno de los pilares económicos del país, y subsidiariamente y en relación con esto aumentar la producción energética desarrollando la energía hidroeléctrica. Es decir, nada que ver con lo que
con lo que dicen los bulos fachas, ¿no? Los programas hidráulicos, además, que ya se desarrollaron en plena dictadura, tuvieron varias caras negativas. Muchas las conocemos, los pueblos anegados que fueron desalojados, que fueron unos 500, el desplazamiento de miles de personas, que estas obras se hicieron con mano de obra semiesclava, que eran los presos franquistas, etcétera, ¿no? Luego, bueno, ¿quién se benefició de todo esto? Pues tampoco fue el campesinado rural del Estado español, sino que fueron fundamentalmente los grandes propietarios que vieron cómo su patrimonio se incrementaba, porque muchas veces el Estado les expropiaba sus terrenos pagándoles muy por encima del precio de mercado y porque sus fincas de secano pasaron a ser fincas de regadío que eran mucho más rentables, ¿no? Esto dio este cambio en los usos de, bueno, estos planes hidrológicos dieron todo un cambio en los usos de suelo y una nueva agricultura precisamente basada en eso, en el regadío, ¿no? Y hoy esto es interesante plantearlo porque hoy se plantea la agricultura como uno de los grandes sectores económicos afectados por los efectos de la dana, pero rara vez se plantea que también es uno de los grandes responsables de que las danas sean cada vez más destructivas, ¿no? La agricultura de esta región concreta que se ha inundado, aunque es generalizado en todo el Estado español, se caracteriza cada vez más por ser intensiva, no solo es de regadío, sino que además es intensiva, es decir, por maximizar la producción alimentaria, eliminando por tanto toda la cobertura vegetal de los suelos, lo cual deja a la tierra muy desprotegida y susceptible de la erosión. Y cuando llueve con mucha intensidad, pues el agua se desplaza rápidamente a otras zonas, inundándolas, ¿no? Según una fundación que se llama la Fundación Nueva Cultura del Agua, la agricultura intensiva es una de las principales causas, ¿no?, de las 8 que se identifican, que explica el aumento de los daños producidos por las inundaciones, ¿no?, porque se modifica una cosa que ellos llaman coeficiente de infiltración del suelo por estos usos de suelo, ¿no? Bueno, claro, ¿de quién es todo este suelo? Bueno, pues si en los años 50 no era de los principales beneficiados de estos planes franquistas fueron los grandes terratenientes, nos podemos imaginar que ahora mismo la situación no es muy diferente, ¿no? Frente al imaginario que podemos tener del pequeño agricultor que lo ha perdido todo, en realidad esa es la enorme minoría y la mayor parte son empresas que dominan el sector agrícola y promueven precisamente esta intensificación y estos cultivos de regadío, ¿no? Además, los propietarios de pequeñas fincas no reciben ni la mitad de las ayudas que reciben los de las grandes, ¿no? Todo esto nos lleva a una conclusión, y es que tanto en esta crisis en particular como en la crisis ecosocial en general hay responsabilidades desiguales. Por ejemplo, en términos globales, la contaminación causada por las grandes empresas es desproporcionada respecto de otros sectores económicos y sociales. Según un informe, ¿no?, que luego os lo puedo pasar si queréis, de 2017, 100 empresas principalmente del sector energético son responsables, esto en términos globales del mundo mundial, no solo del Estado español, son responsables aproximadamente del 71% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero desde el 88. Las grandes empresas industriales y energéticas, además, contaminan mucho más que el individuo particular en su casa a la contaminación atmosférica, ¿no? Hay 1000 datos más de cómo contamina la industria textil, por ejemplo, de grandes marcas como el H&M y Zara, o de otras grandes corporaciones, ¿no?, como Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, etc. Esto se produce por las economías de escala, es decir, porque las grandes empresas tienen acceso a vastos recursos naturales y operan a una escala masiva, que no nos imaginamos como individuos concretos, ¿no?, porque se prioriza la producción y el consumo muy rápidos sobre modelos más sostenibles y se externalizan además los costes sociales y ambientales, es decir, que no los pagan estas empresas que los producen, sino que los pagan las poblaciones locales. Y esto se ve a nivel global, ¿no?, lo vemos en el triángulo del litio en Latinoamérica, pero también lo vemos en el Estado español en el caso de la dana, ¿no? ¿Quién paga las consecuencias de la catástrofe ambiental? Bueno, no son estas empresas, sino que son principalmente la clase trabajadora y los sectores populares que viven en estas zonas. Más allá de estas responsabilidades históricas de la crisis ambiental, hay que plantear también que en esta cuestión, que en esta crisis concreta, como anticipaba al principio, hay responsables también. El gobierno de Mazón, por ejemplo, fue el primer responsable de la ausencia de toda medida de prevención y de protección a la población, ¿no? Desde la liquidación de la Unidad Valenciana de Emergencia, que se ha planteado varias veces en la prensa estos días, nada más asumir el poder, hasta la negativa de enviar los mensajes de alerta a los dispositivos móviles hasta pasadas las 20 horas de este fatídico día del 29 de octubre, ¿no?, porque estaba comiendo a lo suyo, ¿no?, haciendo negocios como buen capitalista. La responsabilidad política es además compartida con el gobierno central. Por poner un ejemplo, el organismo desde el que se coordinó la nefasta respuesta a esta crisis es el CECOPI, ¿no?, que lo habréis oído también estos días, el Centro de Coordinación Operativo Integrado, que es un órgano
de coordinación entre la administración autonómica, pero también con representación de la Generalitat, pero también con el Gobierno, la UME y otros dispositivos. Bueno, estas administraciones fueron responsables de no haber suspendido, por ejemplo, las actividades económicas no esenciales el día 29, permitieron que miles de empresarios obligaran a sus trabajadores a trabajar, no abandonaran sus puestos y se quedaron además en el llamamiento, por favor, ¿no?, por ejemplo de Yolanda Díaz, de la ministra de Trabajo, a que no pusieran en riesgo la vida de sus trabajadores ese y los siguientes días, cosa que hicieron porque vimos a los furgones de Mercadona los días siguientes salir en Jerez de la Frontera, en Málaga, en Barcelona, en el Prat y en tantos otros sitios donde salieron, pese a que también había alerta roja. Son también los gobiernos responsables de no haber activado las unidades de bomberos forestales de la comunidad ni de otras comunidades que habrían podido ofrecer una asistencia muy buena, de haber rechazado hasta pasadas las 72 horas la colaboración de los equipos de bomberos de otras provincias o de estados y de haber puesto palos en las ruedas y obstáculos a las iniciativas de voluntarios, que fue también lo que nos encontramos cuando fuimos, ¿no? Por eso nosotras pensamos que no basta con que caiga el gobierno de Mazón, hay que depurar responsabilidades políticas y patronales de lo que nosotros llamamos crimen social capitalista. De ahí viene el título de esta charla. Cuando hablamos de catástrofe ambiental tenemos que añadir la cuestión de que la DANA también es un crimen social. No es una tragedia sin responsables, hemos visto que los grandes terratenientes, los diferentes gobiernos y las grandes corporaciones son, cada una a su manera, responsables más históricas, pero en concreto vemos que también hay responsables concretos, porque ninguna de las alertas que dio la EMET fue tenida suficientemente en cuenta ni por los gobiernos autonómicos del PP, ni por el gobierno central de PSOE y Sumar, ni por supuesto por los empresarios. Por tanto, todos ellos son responsables. Y es importante decir esto porque la inacción de los gobiernos y del Estado ante catástrofes como esta suele ir acompañada a la invocación de que hay desastres naturales, que son eventos imposibles de prever, pero no es así. Se trata de fenómenos catastróficos, pero esperables, que además lo van a ser cada vez más en un contexto de calentamiento global. Por poner algún otro ejemplo, ¿no? Existen planes de acción en algunos países, en algunas regiones, precisamente como el País Valencià, para proteger y mitigar las consecuencias de posibles riadas, pero no se ponen en marcha. Es el caso, por poner un par de ejemplos, del Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundaciones, que se aprobó en 2003, se revisó en 2015, y no sé si alguien lo ha visto, porque yo no, y parece que nadie, ¿no? O sea, lleva en un cajón desde entonces. También desde el año 2007 existe un plan específico para la gestión del riesgo de inundación sobre las poblaciones arrasadas a causa concreta del desborde del Barranco del Pollo, que se ha desbordado en esta ocasión. Que bueno, años después sí que sin ponerse en marcha, ¿no? 17 años después tampoco está ni se le espera. En estas zonas encima se siguió construyendo, ¿no? El modelo de crecimiento basado en la construcción de las últimas décadas ha llevado a que miles de viviendas pues se levantaran en tiempo récord, muchas de ellas en estas zonas de riesgo cercanas a barrancos, en cauces de ríos, etc. No solo viviendas, también el famoso centro comercial de Bonaire también es uno de los grandes ejemplos de urbanización en lugar, que es como ok. Sí. Por eso, bueno, estas tragedias, y con esto quería acabar, ¿no?, las llamamos crímenes sociales, recogiendo también lo que hace 180 años Engels recogió en su texto de la situación de la clase obrera en Inglaterra bajo esta categoría, ¿no? Y voy a leer, y con esto un poco acabo. Dice Engels en este texto: cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio. Si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Pero cuando la sociedad, y aquí hace un excurso para explicar qué sociedad es sociedad burguesa bajo esta concepción, pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, cuando ella, la sociedad, sabe demasiado bien que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen social contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino. La sociedad en Inglaterra comete cada día y a cada hora lo que los periódicos obreros ingleses tienen toda la razón en llamar crimen social, que ella ha colocado a los trabajadores en una situación tal que no pueden conservar la salud ni vivir mucho tiempo. La sociedad actual trata a la gran masa de pobres de una manera verdaderamente repugnante, ¿no?
Entonces, bueno, yo quería terminar con esto y también plantear que es crimen social el propio evento, ¿no? el día D en el que murieron tantas personas, pero también la gestión posterior, y que ahora se abre toda una discusión sobre la reconstrucción, en la que todas estas empresas que han estado operando para hacer negocios sobre la región también van a querer llevarse su pedazo, ¿no? Lo estamos viendo también con las permanentes noticias que vemos de cómo Amazon queda y concede a dedo determinadas contratas a empresas millonarias, ¿no? Toda crisis de este tipo y la crisis ambiental se puede cerrar, como estamos viendo, y se suele cerrar con un proceso de militarización, y también se aprovecha esa reconstrucción en clave neoliberal, ¿no? Como pasó en otros eventos como tras el huracán Katrina, ¿no? Y como pasó en otras ocasiones, y nosotros tenemos también que discutir y pelear porque la reconstrucción se haga en otros términos, no es solamente exigir responsables, sino también plantear un programa y una estrategia alternativas. Y bueno, yo quería terminar con esto y está muy bien. Te doy el paso. Muy bien. Me gustó mucho la parte de Thunder. No sé si, bueno, primero gracias, bienvenidas a todas. Yo no me acostumbro a esto, usar las gafas, pero aparte miro así y veo borroso y vengo aquí y puedo leer. Pero primero gracias a todas por venir. Y yo no sé si todos saben, pero Thunder escribió un libro sobre el cambio climático que está en todas las librerías. Yo recomiendo, es un libro pequeño, pero es muy ilustrativo, es muy didáctico para aquellos que se aproximan a tratar de comprender este fenómeno complejo, aunque a veces se simplifica mucho, que tiene que ver con la crisis ambiental global y especialmente con el cambio climático y el calentamiento global, que yo lo recomiendo. Nosotros, esta charla, quería hacer una disquisición antes, no es que venimos sin actividad, como sabrán, venimos haciendo mucha actividad, las y los militantes de la CRT, de Contracorriente, Pan y Rosas, nuestras compañías simpatizantes, etc. Venimos haciendo muchas cosas, estuvimos en las brigadas que se están organizando, que aparte este fin de semana va a haber otra. Mañana hay una huelga docente de la que estamos participando, en el medio de una huelga estudiantil hay actividades en las universidades, hay conflictos en la sanidad donde tenemos compañeras también, etc. Es decir, pero nos parecía importante hacer esta charla, poder parar un momento a reflexionar sobre todas estas cuestiones, no solo sobre los hechos y la catástrofe, sino sobre cómo pensamos las y los marxistas revolucionarios estas catástrofes desde el punto de vista del programa, la estrategia y la perspectiva de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, yo agradezco igual que se haya venido, incluso hoy estaba roto el tren, gente que no podía llegar, etcétera. En el marco de la intensa actividad que venimos, que hoy se hayan tomado el tiempo de poder venir a esta charla. Esperemos que valga la pena lo que estamos diciendo. La parte que dijo Thunder ya valió la pena, ahora vamos a ver con la mía. Thunder planteó en un momento que en este año ya se había superado el umbral de lo que se conoce como el promedio del 1,5 grados centígrados de la temperatura global. Esto es una noticia que se conoció en febrero, ¿no? Esta idea de que aparte la prensa la ha desarrollado mucho, de que si se pasan 1,5 grados del promedio de la temperatura global viene la catástrofe, se ha instalado a través de las mediciones que hizo el panel intergubernamental sobre cambio climático, otras organizaciones, etc. Y hay un gran elemento de verdad, de que la dinámica del calentamiento global genera que todos los distintos fenómenos meteorológicos, climáticos, etc., tiendan a hacerse más virulentos, más extremos, etc. Eso es lo que estamos viviendo. Es decir, las consecuencias graves que genera esta dinámica de calentamiento de la temperatura global de la Tierra sobre la vida del planeta, ya las vemos, ¿no? Y es un fenómeno, bueno, lo de la Dana se enmarca en eso, y es un fenómeno global, y es un fenómeno que durante mucho tiempo se consideró que era algo que sucedía en los países pobres, en los países en América Latina, en Asia, etcétera y tal. Bueno, no. En los países avanzados, imperialistas, occidentales, hay catástrofe climática y hay catástrofes que terminan en terribles crímenes sociales capitalistas como el que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Entonces, el cambio climático es un producto o un subproducto, no de la actividad humana en general, que es la lectura que se hace, ¿no? La actividad antrópica, como le llaman. No, es de la actividad humana en un determinado sistema de producción que es el sistema capitalista. Y es un subproducto de la actividad capitalista que es depredadora de los recursos y que ha emitido en forma
extraordinaria, gases de efecto invernadero que han cambiado un fenómeno que tenía un equilibrio natural, ¿no? Por eso todos los negacionistas dicen que eso es un invento, etcétera. Bueno, no, pero está hiperdocumentado, es un hecho incontrastable desde el punto de vista científico. Nosotros partimos desde ahí. Somos marxistas revolucionarios, no partimos ni de bulos ni de nada, sino de tratar de analizar en forma científica la realidad y el cambio climático, o mejor dicho, el calentamiento global, porque incluso el cambio climático fue un término que metieron para que no sonara tan mal, ¿no? El calentamiento global es producto de la actividad del sistema capitalista. Entonces, frente a esto hay varios enfoques. Esto que voy a decir no es nuevo, lo hemos debatido en varias charlas, lo voy a hacer sintético, ¿no? Pero hay sobre todo dos grandes enfoques frente a esto, desde el punto de vista de una sociedad dominada por el capital. Un enfoque es el negacionismo. Es decir, esos sectores que consideran que no hay cambio climático, que ese es un invento de los ambientalistas, de Greta Thunberg, de los chiringuitos, etcétera, etcétera. Hay otro enfoque fundamental, que es lo que nosotros denominamos como el capitalismo verde. Hay una subvariante de eso, que también me voy a referir, que es la que se conoce como el nuevo Pacto Verde o la política del Green New Deal, ¿no? Que se enmarca en esta lógica del capitalismo verde. El campo del negacionismo, ustedes conocen quién es. Es toda la extrema derecha mundial, es Trump, es Abascal, es Milei, ahora en Argentina, etcétera, etcétera, que son sectores que están alineados directamente con los intereses de las grandes empresas y corporaciones, las empresas del capital fósil, como se conoce, las petroleras, las energéticas, etcétera, etcétera, que incluso están integrados con gente que no es negacionista del cambio climático. Por ejemplo, si ven el otro día en un muy buen programa que hicieron nuestra compañera Josefina Martínez y Matías Mayelo sobre las elecciones norteamericanas, Elon Musk es un tipo que considera que el cambio climático es un fenómeno que existe, pero es el que está dispuesto a ser el que utilice todos los recursos posibles del imperialismo norteamericano y todo para rentabilizar las transiciones que se puedan hacer en relación al cambio climático. Es decir, está ubicado con el campo de los negacionistas que le dan el dinero para esa política, ¿no? Toda la posición de los negacionistas está financiada por las grandes corporaciones. Hay lobbies internacionales que desde hace décadas vienen operando para eso y que influye sobre sectores de la juventud, influye sobre la clase trabajadora, influye sobre distintos sectores de la sociedad. Nosotros en estos días de la Dana vimos cómo la extrema derecha negacionista ha tratado de aprovechar muchísimo la situación desde este punto de vista político y también con discurso, con bulos. Han hecho un ataque brutal contra científicos del CSIC, por ejemplo, que vienen estudiando el impacto del cambio climático en el Estado español. El otro día sacamos una nota en Izquierda Diario. Abascal salió a decir que el fanatismo climático mata cuando había 200 muertos, productos de una catástrofe que se podía evitar esos muertos y que está generada por la exacerbación de estos fenómenos climáticos que hace el cambio climático en nuestro tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que hacen campaña negacionista, las grandes corporaciones a su vez son conscientes de los cambios inevitables que genera el cambio climático y los efectos sociopolíticos que pueden tener. Por eso se preparan también, se preparan para sacar ventaja en varios niveles. Se preparan en un plano, por ejemplo, de la seguridad, lo que decía Thunder al finalizar. Toda catástrofe climática tiene un componente de militarización de la sociedad y de intervención del Estado por esa vía. Si ustedes ven cómo se hizo en el Katrina, en las inundaciones en México hace algunos años, en las inundaciones en Argentina, en Brasil, etcétera, hay una intervención decidida del Estado para militarizar la sociedad, para imponerse e imponer su autoridad, represtigiarse, que en general los militares no están muy prestigiados en las sociedades, especialmente en Latinoamérica, pero incluso aquí, ¿no? Y al mismo tiempo evitar que el descontento social se manifieste, ¿no? Entonces, la medida que ha tomado ahora el gobierno valenciano de poner a 2 generales en el gobierno directamente, etcétera, que aparte vienen con un discurso de acá nosotros, medio tecnocrático, es decir, acá nosotros nos van a decir qué hacer, vamos a imponer el orden y vamos a reconstruir como si fueran salvadores, etcétera, ese es el discurso que quieren presentar, ¿no? Tiene que ver también con esta ubicación, ¿no? Y esto es el resultado después de que los tipos se negaron primero a avisarle a la gente, de después organizar y movilizar, por ejemplo, a todos los bomberos forestales que estaban pidiendo a gritos, déjennos ir a ayudar, y no lo hicieron, de que el gobierno regateaba con el gobierno valenciano y le decía, si me piden yo mando, etcétera, buscando cuál era el costo político que podía pagar cada uno. En el medio de la gente estaba muriendo, que se había quedado sin casas, que estaba viviendo anegada en el fango, etcétera, como lo vimos todos los que estuvimos allí, y lo que se ve por televisión y lo ve todo el mundo, ¿no? Entonces, el campo del negacionismo, digo, trabaja en este terreno.
El otro campo es el de que nosotros llamamos el capitalismo verde. ¿Esto qué es? ¿No? ¿Y quién lo compone? Bueno, ahí lo tenemos a Pedro Sánchez y a todos los progresistas en general del mundo, pero no solo, incluso Emmanuel Macron, que es el presidente francés, ¿el presidente o primer ministro de Macron? El presidente. El primer ministro es otro derechista que puso ahora. El presidente que es un tipo de derecha. Merkel, por ejemplo, era una gran precursora del capitalismo verde. Pasando por ONGs, instituciones internacionales, etcétera, que ¿qué hacen? Mezclan distintas variantes de neoliberalismo, neokeynesianismo, economía verde, etcétera, denuncian el cambio climático, hacen cumbres sobre el cambio climático, etcétera, pero en última instancia, cada una de esas medidas que discuten que hay que tomar y todo, termina en papel mojado. Y lo que consideran es que el capitalismo puede encontrar alguna vía de reconducir la catástrofe a la que lleva al planeta y el conjunto de la vida en el planeta Tierra, la puede reconducir y de paso hacer buenos negocios. Esa es la lógica un poco del capitalismo verde, y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en la nueva COP. La COP son las reuniones de las partes del convenio marco del cambio climático, que existe desde 1997 con el protocolo de Kioto, que se reúnen todos los años y que se discuten qué medidas tomar. Ahora está reunida la COP29, el año pasado, por ejemplo, la COP se hizo en Emiratos Árabes. Es decir, uno de los más grandes bueno, es pequeño en realidad, pero gran petroestado, etcétera, es decir, financiado por las grandes corporaciones petroleras, etcétera, ¿no? Estas cumbres, que están puestas al servicio de los lobbies, toman medidas, discuten medidas y todo, pero en última instancia no resuelven nada. Por eso es una idea genérica que hay entre los movimientos ambientalistas, y no solo, incluso en sectores de la prensa, de que son más bien farsas, son puestas en escena en las cuales muestran que la política del capitalismo verde lo único que promueve son nuevos negocios capitalistas a gran escala, de las cuales aparte hay muchísimos fondos de los estados para las propias corporaciones contaminantes para los que utilizan, pero que no cambian nada. Por poner solo un dato, desde el protocolo de Kioto que se hizo en el 97, que fue el que promovió las primeras medidas de mitigación y adaptación contra el cambio climático, y sobre todo la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, de los cuales el más importante es el dióxido de carbono, pero hay otros. Desde ese momento se lanzaron a la atmósfera el 50% de las emisiones totales de dióxido de carbono que tuvieron lugar desde el inicio de la era industrial de 1750. Es decir, no se avanzó nada, de hecho se retrocedió. Tras la cumbre de París, esto es un dato que lo teníamos de una charla anterior, que fue en el 2015, se registraron los mayores incrementos en las emisiones de dióxido de carbono de la historia del capitalismo. Bueno, eso da un poco la idea, ¿no?, de lo que es la farsa del capitalismo verde. En el Estado español hay una ley de cambio climático y transición energética, la promulgaron en el 2021, que no tuvo ningún efecto. Ningún efecto práctico, porque se proponía reducir las emisiones de aquí al 2030 en un determinado nivel, etcétera, etcétera. Eso no ha avanzado en nada. ¿En qué sí se avanzó? En que una enorme parte de los fondos de lo que se llama el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea fueron inyectados en las grandes empresas y corporaciones que se sumaban al carro del capitalismo verde. Entre estas, fundamentalmente, las empresas energéticas, que son las más contaminantes y unas de las que más colaboran al cambio climático. En el Estado español hay 20 empresas que generan el 80% del dióxido de carbono. Endesa sola emite el 10% de todas las emisiones del país y concentra la cuarta parte de todas las que emiten los sectores fijos. Después viene Repsol, Naturgy, etc. Lo último que quería decir sobre esto es que otra gran prueba palpable de que los compromisos, especialmente en Europa, contra el cambio climático y todo, no valen para nada, es la situación que se generó después del inicio de la guerra en Ucrania. Con el inicio de la guerra en Ucrania, todos los planes de transición se fueron al traste, se paralizaron absolutamente. De hecho, cuando había una crisis energética por el gas ruso que dejaba de venir a Europa, se empezó incluso a promover que se volviera a desarrollar la producción energética mediante quema de carbón, que es la más contaminante de todas en este terreno, ¿no? E incluso hubo acciones que son totalmente irracionales, como es el capitalismo en general, pero por ejemplo el sabotaje de los, ¿cómo se llaman? Los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que uno lo volaron, no queda claro todavía si fueron los ucranianos, fueron los yanquis, fueron uno que ayudaron a otro, etcétera, que fue un acto de guerra, pero que implicó además, desde este punto de vista, el vertido de 300 millones de metros cúbicos de gas, porque estaban llenos de gas esos tubos,
de gas que salió del mar Báltico, ¿no? Es decir, fue el mayor escape de metano, que es otro de los gases de efecto invernadero, de la historia. Bueno, eso es el capitalismo verde también. Dentro de este marco se conoce lo que se llama el Green New Deal o el nuevo Pacto Verde. Yo no me quiero referir mucho a esta variante reformista del capitalismo verde porque en realidad no avanzó hacia ningún lado el Green New Deal, ¿no? El Green New Deal no podía avanzar, que fue promovido por sectores progresistas, acá Podemos, por ejemplo, Íñigo Errejón, no muy bien nombrado últimamente, ¿no? Era uno de los que más promovía esa política, Alexandria Ocasio-Cortez, que es un ala del Partido Demócrata Norteamericano, y otros proponían que había que hacer un gran pacto verde. ¿Y cuál era el plan? No era imponerle a las grandes corporaciones, interviniendo sobre sus beneficios y sus ganancias, que se paralizara la emisión de gases de efecto invernadero, se reconvirtiera en forma ecológica o sustentable determinados sectores productivos, de distribución, etc. No, era darle mucha guita a esos sectores para que ellos condujeran el nuevo pacto verde y la transición ecológica. Bueno, ninguna de esas cosas pasó, ni se llevó adelante, y sobre todo ahora el pacto, la famosa política del pacto verde en Estados Unidos se fue al traste porque la política reaccionaria del Partido Demócrata en muchos terrenos que no vamos a hablar ahora, le abrió el camino a la vuelta a Trump, y olvídense de ningún pacto verde con la era Trump, porque lo que va a hacer es quemar combustible fósil hasta el fin de los días, que esa es la política, uno de los grandes representantes del negacionismo, ¿no? Entonces, considerando esto, ¿no? Nosotros ¿qué queremos discutir? Que los fenómenos climatológicos extremos que existen, el capitalismo no los puede resolver. O los promueven o no tienen ninguna política para resolverlo. Y estos fenómenos, así como los que estamos viendo, como el de Nadana, como otros, sequías, transformaciones radicales del ambiente que se están produciendo, a su vez generan otro tipo de fenómenos que no son ambientales y que son fenómenos sociales y políticos, que son guerras, que son migraciones masivas y también pueden generar procesos de lucha. Y a esto es a lo que yo me quiero referir fundamentalmente, ¿no? Porque ante una catástrofe como la vivida hace pocas semanas en Valencia, aparte de denunciar la responsabilidad de los gobiernos capitalistas, que es lo que estamos haciendo, de los empresarios, plantear un programa ante la crisis, un programa para intervenir y una política para organizar la solidaridad de clase, que es lo que estamos haciendo, también creemos que tenemos que reflexionar sobre cómo situaciones así pueden generar la irrupción de las masas, pueden generar la rebelión de las masas frente a estas situaciones. Por el nivel del crimen social que hay en Valencia, debería ser, uno piensa, esto debería generar una rebelión, ¿no? Es una tragedia terrible. Hay 210 muertos. Está documentado, no documentado por Izquierda Diario o por la prensa izquierda, está documentado por El Mundo, por el ABC, que los tipos no le avisaron a la gente, que la mandaban a trabajar y la gente se moría, etcétera. Dice, bueno, nosotros no podemos descartar que hace una rebelión contra los responsables. Aunque la realidad es que todos los actores políticos están operando para que esto no suceda. Eso es lo que viene pasando ahora. Yo al final quiero volver sobre esto, pero antes me quería referir a una cuestión más general. Nosotros vivimos, camaradas, en una época que, como saben, muchas deben saber, la Tercera Internacional, ¿no? La Tercera Internacional Comunista definió como la época imperialista, la época de las guerras, las crisis y las revoluciones. Yo creo que nosotros, esto lo he planteado en otras charlas también y todo, yo creo que nosotros, los socialistas revolucionarios de este siglo, tenemos que integrar en esta definición también la catástrofe climática como dimensión. Porque la catástrofe climática y las consecuencias que puede generar la crisis ambiental tienen un elemento que se integra en el problema estratégico de la revolución de nuestro siglo. Entonces yo me quiero referir un poco a eso. Esto te lleva a discutir otras cosas, ¿no? Te lleva a discutir cuál es el sujeto para la revolución en este siglo, en un marco donde también hay catástrofes climáticas, qué alianzas de clase hay que llevar adelante para intervenir en esos casos, qué programa, qué organización, etc., ¿no? Esto me hizo recordar hace un tiempo, fue algunos años, en una charla que estábamos abordando estos temas, yo tomé un contrapunto con un activista intelectual ecomarxista sueco que se llama Andreas Malm, que es muy interesante, que yo recomiendo que lo lean, ¿no? Porque el tipo aporta es un estudioso del cambio climático y aporta algunos elementos interesantes, entre ellos la idea de que hay que recrear un leninismo ecológico, dice Malm,
¿no? Bueno, con Malm tenemos muchísimas diferencias, como ahora se va a ver, ¿no? Sobre todo en el plano de la estrategia y el sujeto político para un leninismo ecológico, ¿no? Pero introduce elementos que son interesantes para pensar cuál es la relación entre la crisis climática y la lucha de clases, que es lo que quiero abordar, ¿no? En un texto que es del 2018, Malm dice: no hace falta mucha imaginación para asociar el cambio climático con una revolución, dice el tipo. De hecho, esto es así, y el imperialismo norteamericano hace muchos años que ya viene pensando en estos términos el problema de la crisis climática. Es decir, los tipos después lo pueden negar, ¿no? Pero son conscientes de esta dinámica, ¿no? Y entonces, en un librito que sacaron en 2013, se llama La Evaluación, no sé si es un librito, yo nunca lo leí entero, pero es un libraco, pero que es La Evaluación Mundial de Amenazas, la CIA, que es el que lo escribe, decía que en situación de eventos meteorológicos extremos se pueden dar disturbios, desobediencia civil y vandalismo, y hay que estar preparado para ello. Dice: la crisis climática es un multiplicador de amenazas, dice la CIA. Y efectivamente es un multiplicador de amenazas, no solo para todas las poblaciones, sino también para los capitalistas, ¿no? Sobre esa base, Malm hace un ejercicio que a mí me parece interesante volver a traerlo, que es como establecer configuraciones posibles de la relación entre revolución o lucha de clases revolucionaria y cambio climático, ¿no? Y hace 4 que voy a tratar de pasar más o menos rápido. Una es que la revolución termine siendo un síntoma de la crisis climática. Es decir, como una respuesta a eso. Esto hay que complejizarlo, no significa que entonces empieza a hacer cada vez más calor y la gente se va a rebelar en sí mismo, ¿no? Se va a combinar con elementos catastróficos, con crisis social, con crisis económica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que en ese marco el cambio climático puede ser un catalizador extraordinario de la lucha de clases. Yo creo que tiene razón este punto, y hay ejemplos. Un gran ejemplo, por ejemplo, fue la guerra civil en Siria. La guerra civil en Siria, que fue terrible, no nos vamos a referir de conjunto a eso, pero no sé si se conoce que el primer catalizador que llevó a las condiciones que hubo una irrupción de las masas, que terminó después, lamentablemente, en una guerra civil reaccionaria, pues no había dirección socialista revolucionaria en ese país, empezó con una sequía de proporciones bíblicas que hubo en el 2011, que llevó a millones de campesinos que se trasladaron a las ciudades. Y en las ciudades se encontraban con bolsones de pobreza, ¿no? Que terminaban viviendo en chabolas alrededor de las ciudades, de las principales ciudades sirias, en las cuales a su vez el régimen tenía una política de modernizar el Estado mediante un capitalismo de amigos, haciendo especulación inmobiliaria, como estamos viendo nosotros acá, y todo. Todo eso generó una condición que terminó después, es decir, la combinación de todos estos factores en un estallido social, ¿no? A mí me parece que ese es un gran ejemplo, y no lo podemos desarrollar, ¿no? De cómo la crisis climática también puede engendrar procesos revolucionarios o grandes procesos de lucha de clases, ¿no? Ahora, que la catástrofe y la guerra puedan generar revoluciones no es una tesis nueva, en realidad. La revolución rusa, camaradas, en 1917 surgió de la guerra y de la catástrofe. En Rusia hubo hambrunas, hubo inundaciones en los periodos previos a la revolución. La propia guerra, que llevaba a millones de personas que padecían los sufrimientos inauditos, como diría Lenin en ese momento, que los llevó a una situación que no podía soportarse más, y que después fueron base objetiva de una revolución de las más violentas y más grandes de la historia, ¿no? En ese momento Lenin escribió un texto que es brillante, que se llama La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla, ¿no? En el que plantea que solo la revolución social es la que puede evitar una hambruna generalizada de todo el país, ¿no? Entonces, la idea ¿cuál es? Es que hay, o para pensar nosotros, que hay muchas posibilidades que en nuestro siglo el cambio climático pueda ser un gran acelerador que precipite también las contradicciones propias que tiene el capitalismo en el plano de la economía, en el plano de la sociedad, etc. La cuestión central es ver si esas crisis y esas catástrofes se pueden aprovechar en forma revolucionaria o no. Sobre eso voy a después terminar ahora en la charla. El segundo ejemplo o configuración que plantea Malm, muy breve, es el opuesto a este. Es que la contrarrevolución o la salida reaccionaria sea un síntoma de la crisis y de la catástrofe. Pongamos el ejemplo de la Dana. Hoy la derecha y la extrema derecha quiere darle una salida reaccionaria a la catástrofe de la Dana.
Si no hay una alternativa política de independencia de clase, si no hay una política que plantee que la clase trabajadora es la que puede jugar un rol en la reconstrucción, si no es la que plantea que puede unificar a los sectores populares que están sufriendo la catástrofe y plantear un programa alternativo al de los capitalistas, la extrema derecha aprovecha esas situaciones. No hay vacío en la política. Y hoy lo está aprovechando, y lamentablemente lo ha aprovechado mucho más que la izquierda. No solo que la izquierda institucional, que es parte de la defensa del Estado, que está integrada, que hoy es el gobierno, etc. También incluso de parte de lo que se considera como la izquierda social, radical, etc. Que desde nuestro punto de vista, lamentablemente, ha dejado mucho que desear en esta crisis. En no haber planteado desde el minuto uno cómo había que organizar comités populares ahí para plantear un programa alternativo, diferenciarse de todos los gobiernos y plantear quiénes eran los responsables, etc. Y ni hablar en lo que viene después con la reconstrucción, ¿no? Este es el segundo elemento, segunda articulación, digo, que plantea este mal, que bien puede haber ante la catástrofe salidas de derecha. El tercero es que es la revolución como una manera de tratar los síntomas de las crisis climáticas, ¿no? Esto lo dice, tiene mucho que ver con su propia posición, es que si los regímenes políticos y los gobiernos bloquean las iniciativas que se plantean para alertar sobre la situación, hacer cambios, transición ecológica, etc., la gente se harte y diga, bueno, entonces hay que rebelarnos contra esta gente porque no nos dan una salida, ¿no? Ese es un poco. Obviamente una configuración así para que avance presupone que haya revolucionarias y revolucionarios que peleen por esa política, no solo como un fenómeno espontáneo, pero es interesante para pensarla también. Y hay una cuarta articulación que dice este man, que es la que más me interesa, que es la revolución contra las causas del cambio climático, es decir, una revolución contra el capital, una revolución contra el capitalismo, una revolución contra el sistema que ha generado esta situación, ¿no? Entonces, Malm dice algo indiscutible, dice, miren, si aumenta la temperatura, no 1,5 grados, aumenta 2, 3, 4, la vida se empieza a hacer imposible y el trabajo se empieza a hacer imposible. Es decir, es una situación que no se puede sostener. Es un esfuerzo inútil tratar de resolver esa situación. Entonces dice, se podría llegar hasta eso. No está descartado que pueda llegar hasta eso. Ahora, ¿qué sí se puede hacer antes? Es evitar que se siga generando y se yendo a esa situación. Es decir, es poner el freno de emergencia. Es parar las emisiones, etc. Bueno, eso solo se puede hacer si se expropia a los capitalistas. Y esto solo se puede hacer si se hace una revolución social. Parece un cuentito lo que estoy diciendo, pero en última instancia esa es la situación. Lenin dice en 1917, es la única cita que traje en esta charla, lleno de citas, pero dice, a la luz de en este texto que mencionaba antes, dice, a la luz de este ejemplo, podemos quizás trazar la más vívida comparación entre los métodos burocráticos reaccionarios de lucha contra la catástrofe, que se limitan a un mínimo de reformas, y los métodos democráticos revolucionarios que, si quieren ser dignos de ese nombre, deben proponerse como objetivo inmediato romper violentamente con el viejo y caduco sistema y realizar el progreso más rápido posible. Y dice después, la burguesía, cuya norma es siempre la misma, après nous le déluge, dice, que yo no hablo muy bien francés, pero dice tras nosotros el diluvio, dice, pierde el tiempo. Entonces, hay medidas que si se llevan a cabo podrían salvar a millones, incluso miles de millones de vidas. Existe, y acá viene la cita de Lenin, existen los medios necesarios para luchar contra la catástrofe y el hambre. Esto lo estaba diciendo en el medio de la guerra, en el medio que se preparaba la revolución. Dice, las medidas que se requieren para combatirla son muy claras, sencillas, perfectamente realizables y al alcance de las fuerzas del pueblo. La condición para que se realizara es que hubiera una organización revolucionaria que peleara por ellas y que convenciera a la mayoría de la clase trabajadora de pelear por ellas. Miren la actualidad que tienen las palabras de Lenin para pensar, por ejemplo, la situación que hay en la Dana hoy, que es de otra escala, obviamente, la catástrofe, etc. Entonces, pensar en una revolución contra catástrofes climáticas o las causas del cambio climático plantea muchos interrogantes estratégicos que nosotros también tenemos que debatir. ¿Cómo se articula? Bueno, hay un problema que no me voy a meter hoy, que es cómo se articula lo nacional e internacional, porque hablar de cambio climático no se lo puede pensar localmente, es un fenómeno global, ¿no? Incluso las medidas en última instancia, un país toma medidas contra el cambio climático y todos los países alrededor no las toman, no va a resolver la situación. No es que la atmósfera se subdivide en la parte que corresponde al Estado español, ¿no? Pero es un debate para abordar en otro terreno. Dice, pero ¿quién lleva a cabo un programa para terminar con la catástrofe o evitarla? ¿Y qué táctica hay que tener? ¿Y qué estrategia tener? Bueno, acá es donde nos separamos del compañero Malm
porque ahí es donde empezamos a tener diferencias, que es un gran analista y articulador intelectual de este tipo de ideas, pero en la estrategia le pifia, a nuestro punto de vista. Por un lado, porque él en muchos trabajos lo que ha hecho es enaltecer, sobre todo para enfrentar la crisis ambiental y el cambio climático, enaltecer las acciones individuales. Tiene un libro que se llama Cómo volar un oleoducto, por ejemplo, ¿no? Es bueno el libro, léanlo, ¿no? Entonces, atacar las centrales térmicas, los oleoductos, aeropuertos, hasta centros comerciales, etcétera, dice, ¿no? Lo cual expresa un cierto escepticismo del rol que puede jugar la clase trabajadora, en la cual Malm a veces, creo yo, comete el error que le identifica con sus direcciones oficiales burocráticas, y que no es lo mismo, ¿no? Por otro lado, el otro elemento de escepticismo que tiene es que considera que la posibilidad de la revolución social no es tal. En otro libro, que es del 2020, que se llama El murciélago y el capital, dice que la posibilidad de una revolución social en el mediano o largo plazo es imposible, por lo que no hay otro agente para una transición ecológica que el Estado capitalista existente. Por eso termina Malm incluso diciendo, bueno, tal vez el Green New Deal pudiera funcionar, tal vez la clave es terminar presionando en los gobiernos, etc., ¿no? Entonces, el problema es que si uno no reconoce a la clase trabajadora, en particular incluso sus sectores estratégicos, sus sectores que trabajan en el capital, en las empresas del capital fósil, como sujetos capaces de enfrentar y derrotar a los capitalistas, entonces no tenés fuerza estratégica potencial para que haya ningún leninismo ecológico, como lo quieras llamar. Es decir, no hay ninguna manera de enfrentar el problema si no es así, ¿no? Entonces, nosotros por supuesto pensamos que más que defender la centralidad del sabotaje para romper los ciclos del negocio del capitalismo fósil, etc., lo que hay es que retomar la tradición revolucionaria. Es decir, la que hace de la huelga el arma decisiva con la cual la clase trabajadora y los explotados pueden detener la normalidad capitalista, dislocar el sistema capitalista y plantear una alternativa. Volvamos a la Dana. Imaginen que a 2 días de esto, todas las centrales sindicales en el Estado español paralizaban toda la economía en el resto del país para decir vamos a poner todos los recursos al servicio de la ayuda. Si a todas las empresas que tenían maquinaria pesada, a todos los trabajadores les imponían a la patronal, decían nos vamos a ir para Valencia y lo vamos a coordinar nosotros junto con las organizaciones de vecinos, con los trabajadores, las organizaciones sociales, etcétera, que hay ahí. Imaginen la potencialidad creadora contra la destrucción que había generado esta crisis que tenía la clase trabajadora para una salida. 3 semanas estuvieron todos los gobiernos dando vueltas mientras la gente estaba muerta de asco. Y todavía ni siquiera pudiendo velar a sus muertos, que son más de 200. Porque aparte esos datos nunca se sabe muy bien, ¿no? Entonces, esta es la perspectiva que nosotros queremos plantear. Y hay ejemplos de eso. Yo hay 2 ejemplos muy pequeños que muchos la conocen, que yo quería nombrar. Uno es de Francia, que es la lucha de la refinería de Total en Grand Puy, ¿no? En la cual los trabajadores se aliaron al movimiento ambientalista para destopar los planes de la empresa, que era una empresa hipercontaminante y que quería cerrar la empresa con un argumento de que quería tener algún tipo de plan ecológico cuando era una mentira, ¿no? Eso mostró un ejemplo muy importante para mí, aunque fuera a pequeña escala, ¿no? Que era la posibilidad de la alianza de la clase trabajadora de sectores estratégicos con el movimiento ambientalista, que no siempre es una alianza que se da en la realidad y que es una pelea a conquistar esa alianza. El segundo ejemplo es en el país donde yo nací, la imprenta Madigraf, una imprenta tomada bajo control obrero en Argentina, donde los trabajadores están peleando porque sea expropiada definitivamente, ya llevan varios años ahí, ¿no? Y constituyeron una asamblea permanente para tratar los problemas de sustentabilidad de la empresa, pidiendo ayuda de ambientalistas, de técnicos, especialistas, etc. Y se transformaron en un pequeño ejemplo, aunque fuera a pequeña escala, un pequeño ejemplo de la potencialidad de la unidad entre la clase trabajadora, los técnicos, los científicos y el movimiento ambiental. En ambos ejemplos, camaradas, no por casualidad, han intervenido y han jugado un rol de dirección militantes de nuestra corriente. Tanto de los compañeros de Revolución Permanente en Francia como nuestros camaradas del PTS en la Argentina. Yo no voy a poner el ejemplo de Sanón porque ya se me hace largo, pero hay más todavía. Son pequeños ejemplos todavía, pero que muestran que es una estrategia que se puede llevar en la realidad, ¿no? Entonces, lo contradictorio del pensamiento de Malm, que yo igual insisto, hay que leerlo, es un tipo muy interesante para leer, a mí me hizo pensar muchas cosas, es que al mismo tiempo que sitúa el terreno del debate en un plano estratégico, que pone una idea que para mí es muy seductora, que es la del leninismo ecológico, y todo, al mismo tiempo plantea eso
es escéptico de la capacidad revolucionaria de las masas por dar una salida, ¿no? Bueno, nosotros no somos escépticos de la capacidad revolucionaria de las masas, por eso estamos acá, por esto hacemos lo que hacemos. Para nosotros la clase trabajadora es el sujeto fundamental que puede y debe jugar un rol hegemónico en la lucha contra el capitalismo, contra todas las opresiones y contra el cambio climático también. Es decir, contra la catástrofe que nos amenaza preparado por la dinámica ecodestructiva del capital, ¿no? Y para hacerlo es la única que puede articular una alianza social con los sectores pobres, con el campesino pobre, no con el terrateniente, con la juventud, con los movimientos ecologistas, con los sectores populares, ¿no? Que pueda activar el freno de emergencia ante el desastre a las que nos lleva el capitalismo, ¿no? El problema es, para hacer esto, la clase obrera necesita dotarse de un programa y una estrategia que para ser hegemónica tiene que ser lo opuesto a un programa y una estrategia corporativa, que es a la que usualmente la llevan las burocracias sindicales. ¿A qué me refiero con corporativa? A que el trabajador pelea solo por su pequeño problema y lo que corresponde a la defensa de su puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y no por dar una salida política y social a la crisis del conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, dotarse de eso es una gran pelea. La tarea que tenemos las y los revolucionarios es justamente desarrollar una política de este tipo, ¿no? Que pueda forjar este tipo de alianza, etcétera, ¿no? En la izquierda sindical, nosotros somos muy críticos, por ejemplo, por la actitud que se ha tenido en relación a la DANA, no porque no se haya actuado. Por ejemplo, la CGT dispuso en sus locales juntar comida en muchos locales, otras organizaciones trataron de intervenir. Sin ir más lejos, la brigada que hemos nosotros formado aquí con las compañeras de COAS y de Corriente Roja fue coordinada por las compañías de la Intersindical Valenciana, etc. Pero para nosotros, de un modo todavía totalmente insuficiente, el no haber planteado, incluso siendo organizaciones a veces, algunas no pequeñas, es decir, con varios miles de afiliados, etc., no haber planteado una perspectiva de independencia de clase para intervenir aquí, y muchos volver a la rutina de la táctica, de su actividad cotidiana, etcétera, etcétera. En ese vacío de una alternativa política de independencia de clase, digamos, no le vamos a exigir a compañeras de otras organizaciones que tengan una política socialista revolucionaria, pero sí de independencia de clase, actúan las fuerzas reaccionarias, se fortalece el gobierno, te meten un general para reconstrucción, etcétera, etcétera. Entonces, si se hubiera actuado, pensemos la crisis de la DANA nuevamente desde esta óptica, ¿no? En primer lugar, si se hubiera actuado con previsión, no había 200 muertos. Es decir, no tenía que haber 200 personas muertas. Y eso un gobierno capitalista podría haber hecho eso, pero no lo hicieron porque la desidia capitalista prefiere privilegiar que siguiera abierto los Mercadona, que no se jodiera el fin de semana largo. Es decir, seguramente esto pasa y no sucede nada, ¿no? Que salvar la vida de las personas. Así actúan, ¿no? Por poner un ejemplo contrario, en Cuba sufre un azote de huracanes, de ciclones en forma permanente. Es un ciclo natural histórico y todo. Hace décadas tienen un plan que se llama la Operación Meteoro, que hacen simulacros de catástrofe, preparan a la población, educan sobre los riesgos ambientales y tal. En general, cuando pasan huracanes por Cuba, a veces no hay ningún muerto, ¿no? Y Cuba, camaradas, por lo menos para los que conocen desde nuestro punto de vista, es un estado obrero, pero que es pobre y está completamente burocratizado. Quienes dirigen el Estado obrero cubano es una burocracia que más bien vela por sus propios intereses. Pero incluso siendo así, tienen una política infinitamente más racional que todos los estados capitalistas avanzados de Europa, por ejemplo, o que el Estado español. Digo, yo lo quería traer como un pequeño ejemplo, ¿no? La burocracia castrista cubana que está entregando el pobre Estado obrero cubano, que lo están deshilachando cada vez más, etcétera, tiene una política más racional para enfrentar los huracanes con la pobreza que tienen y todo, que lo que tiene el Estado imperialista español, ¿no? Ese era un ejemplo. Ahora, eso es antes que sucediera. Una vez que sucedió el desastre, en manos de los gobiernos capitalistas lo que ha habido y sigue habiendo es que bueno, no sé quién había usado el término, pero que la situación era cuasi bélica, que es la que vivimos ahí cuando fuimos, etcétera. Ahora están empezando a intervenir un poco más, etcétera, pero en los primeros días y las primeras 2 semanas era así. Bueno, esto no hubiera así si sucedía lo que yo planteaba recién, si las y los trabajadores eran los que daban una respuesta, si se coordinaban y organizaban comités populares, es decir, organizaciones de Frente Único de las Masas que impusieran el orden de la clase trabajadora para salir de la catástrofe,
Bueno, esa es la perspectiva que nosotros nos planteamos. Ahora va a venir el debate sobre la reconstrucción. Camaradas, en toda catástrofe, del tipo que sea, y especialmente en las catástrofes naturales, etcétera, que dejan devastación, los capitalistas encuentran negocios y reconstruyen para sus objetivos y sus intereses. El capital es tan irracional que hay empresarios que queman campos enteros para después poder que se hagan tierras edificables, por ejemplo, como sucede en Galicia, o propician catástrofes o crisis naturales y todo, porque eso después les permite hacer nuevos negocios. No va a ser la excepción a esto. Ella nombró Thunderbolt del caso del Katrina. En el Katrina, yo no sé si ustedes saben, esto lo cuenta Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. Después de la catástrofe del Katrina, durante 3 meses las escuelas públicas no podían ser utilizadas porque estaban destruidas. Pero la destrucción fue extraordinaria la que hubo. Bueno, ¿quién le dio una salida a eso? Milton Friedman y la Escuela Neoliberal de Chicago. ¿Qué dijo? Opa, acá tenemos una posibilidad. Como los chicos no pueden ir a la escuela, ¿qué dijeron? Con todo el dinero que había para la reconstrucción de las escuelas, dijeron no, hagamos lo siguiente, le damos un cheque a cada familia para que vaya y anote a los chicos en las escuelas privadas que esas sillas se reconstruyeron. Es decir, utilizaron la catástrofe para destruir aún más el ya deteriorado sistema de educación pública norteamericano, que es terrible, ¿no? Es decir, bueno, y eso va a pasar acá, eso va a suceder. Van a tratar de hacerlo. A ningún capitalista, ni progresista, ni de derecha se le va a ocurrir a partir de la dana reconstruir en términos ecosociales o sustentables y todo lo que hay que reconstruir. O cambiar y mover de lugar las casas de donde estaban a lugares que no sean inundables y pagarle a esa gente para que tenga una casa digna en otro lado. No, van a hacer lo mismo. Y los especuladores se van a tirar ahí. Ya están nadando en el lodo los especuladores para sacar tajada de esto. Contra eso peleamos nosotras, camaradas, también, ¿no? Y por eso hace falta una política, un programa y una perspectiva que lo pueda superar, ¿no? Entonces, frente a las estrategias reformistas, para tomarle el término mal, un verdadero leninismo ecológico, para nosotros solo puede ser anticapitalista y socialista, ¿no? Hay un lema de la pancarta de Contracorriente que dice, si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos el capitalismo. Bueno, ¿con qué estrategia nos proponemos destruir el capitalismo? Esa es la discusión que queremos hacer. Para nosotros es ligando la lucha de la clase trabajadora y los sectores populares a la lucha por la revolución social y por el socialismo. Es decir, por terminar con este Estado, por terminar con sus gobiernos, por construir un Estado transicional de la clase trabajadora que se organice democráticamente en organismos del Frente Único de las Masas y que pueda, como decía Marx, volver a introducir la razón en la esfera de las relaciones económicas. Porque si no, el capitalismo nos lleva a la catástrofe. Y no es algo que digamos los marxistas. Ya lo dice cualquier persona más o menos sensata que se informe en la prensa mundial, ¿no? Entonces, yo antes decía que no podemos descartar que lo de la dana genere una rebelión popular. Yo le veo muchos límites, es difícil. Están haciendo todo lo posible porque eso no pase. El nombramiento de estos generales, lo que contó Thunder, muy bien. Acabamos de publicar recién una editorial de nuestro compañero Santiago Lupe en el diario, que después recomiendo que la lean, que aborda toda esta reconfiguración política que están haciendo, ¿no? Esto es un giro bonapartista, un giro autoritario, ¿no? Como decíamos antes, que además quiere limitar que se desarrolle la desafección y crisis de representación que se empezaba a gestar en otros planos, en el plano de la vivienda, en el plano de la crisis social, en el plano de la crisis educativa, etc., en el plano de la lucha contra el genocidio en Palestina. Todos esos elementos juegan ahora en la coyuntura también, ¿no? La catástrofe esta podía, si conjugaba todos esos fenómenos, en el sentido que nosotros planteamos, podía dar una salida que fuera progresiva. Bueno, lo quieren evitar a toda costa. Y acá me quiero referir, por último, para terminar, a unos que se la merecen y no los mencionamos mucho. Las burocracias sindicales en este marco han jugado un rol criminal. Comisiones, UGT y otros sindicatos, los mayoritarios, etc. Lo jugaron en la catástrofe y lo siguen jugando, porque no plantean ninguna política alternativa. De hecho, aplauden estas distintas políticas que se llevan adelante, ya sea no solo el gobierno progresista, sino incluso de la derecha. Es decir, promueven la unidad nacional, hasta con los reyes. Pero con relación a la crisis climática, las burocracias sindicales también juegan un rol reaccionario, camaradas. Porque miren, en la burocracia sindical hay dos posiciones sobre la crisis climática que son las mismas que hay en el campo del capitalismo. Hay negacionismo reaccionario
Es decir, el burócrata que dice, no, los ambientalistas no quieren sacar el trabajo, porque hay muchos trabajadores que trabajan en empresas contaminantes, esto y lo otro, y que no plantean un programa para su reconversión, etc. Es decir, no hacen lo que hacen los compañeros de Grand Puy, o que hicieron los compañeros de Grand Puy en Francia, o que plantean nuestros compañeros de Grand Madigraf, otros casos. Y hay otros que se pliegan al capitalismo verde, y que digan, no, va a venir la transición, repartamos los fondos de las empresas, nos van a recolocar, etc. Ninguno plantea una política independiente. Entonces, en este plano, no educan a la clase obrera una salida independiente. Obviamente la extrema derecha también influye en este marco. La extrema derecha ha inoculado la idea de los bulos, etc., no solo en la población en general, también en sectores de la clase trabajadora, con salidas reaccionarias sobre eso, ¿no? Es una contaminación de la conciencia de la clase obrera también hacia la extrema derecha. Pero la realidad también influye en la clase obrera, camaradas. La realidad influye mucho, la Dana también influye, ¿no? La experiencia personal frente a la catástrofe de la Dana, la experiencia aunque no sea personal pero de verla, ¿no? O de solidarizarse con eso, las riadas de voluntarios, etc. No es de derecha ese fenómeno. Es un fenómeno que brota que brota de la propia condición humana, que no es el egoísmo. La condición humana eso es un invento del neoliberalismo. La condición humana es y anida en la condición humana también la cooperación y la solidaridad. Hay gente horrible en el mundo, está claro, ¿no? Pero no es mayoritariamente lo que haya, ¿no? Entonces, sobre esa realidad que influye, sobre ese contexto, es clave, y es lo que nosotros con nuestras humildes fuerzas queremos hacer, plantear una perspectiva y una salida. Plantear un programa y una perspectiva que la clase obrera, o al menos sectores de ellas, incluso aunque sean pequeños y todo, puedan tomar en sus manos no solo las tareas inmediatas, sino la lucha contra el capitalismo, las consecuencias que genera el capitalismo en la vida de las personas y de la clase trabajadora a nivel mundial, el cambio climático, etc., ¿no? Por eso ante la Dana, ustedes saben, no los voy a repetir, sacamos varias declaraciones, planteamos una serie de medidas inmediatas, es decir, para cómo intervenir en esta realidad directamente, el refuerzo de los servicios civiles de emergencia, la suspensión de los alquileres, una serie que se expropiaran los hoteles para que la gente pudiera vivir ahí. Había gente que no tenía dónde vivir, incluso gente que vive en la calle y que lo agarró esto. La policía metía presos a tipos que agarraban zapatillas. Es decir, eso es lo que han hecho hasta ahora. Nosotros planteamos eso, planteamos que todo eso lo tenían que pagar impuestos extraordinarios a las grandes fortunas, que no dice nadie, que son las patronales que se forran explotando trabajadores, miles y miles de trabajadores durante todo el año, que sean las que pongan. No, a esa gente, a esas patronales le van a dar dinero para la reconstrucción. Eso es lo que están haciendo. Pero al mismo tiempo planteamos ideas que lleven a que la clase trabajadora también se pueda ubicar en forma hegemónica frente a esto. Por ejemplo, que todas las organizaciones sindicales o de la izquierda sindical contra las organizaciones vecinales, etcétera, y la izquierda que se considera anticapitalista, formaran comités de organización, comités populares y todo para tomar en sus manos las tareas desde la solidaridad hasta lo que viene después. ¿Quién va a discutir los planes de reconstrucción? No pueden quedar los planes de reconstrucción en manos de los responsables, en manos de los capitalistas. Eso es una batalla, no significa que uno lo va a conseguir. Lo consigue si avanza una perspectiva revolucionaria. Difícil hoy, pero sí puede eso, sembrarlo y pelear por esa perspectiva. Porque haya gente, porque haya trabajadores que se convenzan que la salida no se lo van a dar ni los capitalistas ni los gobiernos ni los militares. Que la salida está en sus propias manos. Que le dé confianza a la propia clase trabajadora y no que la clase trabajadora actúe como individuo para ver si me dan el subsidio que va a dar el gobierno, ¿no? Este programa de acción lo pensamos aquí, es decir, está lo de la Dana, etc. Nuestro programa frente a la catástrofe ambiental es global, va mucho más allá. Tiene que ver con reconvertir toda la industria, con expropiar a los capitalistas, es decir, con un plan de transición ecosocialista, etc. Ese es nuestro programa de conjunto, ¿no? Pero el problema es obvio, compañeras, un programa así es imposible de avanzar en los marcos de este sistema, ¿no? Entonces, para llevarlo a cabo hace falta desplegar la estrategia de la que venimos discutiendo. Bueno, voy a decir algo que es obvio para todas, la CRT es una organización pequeña. Es decir, sus fuerzas nosotros no somos capaces hoy de que esta estrategia se pueda desplegar. No dirigimos las principales organizaciones obreras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no podemos influenciar a sectores de masas todavía con esta política. ¿Pero eso significa entonces que lo que estamos haciendo es infructuoso? No.
Yo creo que no. Yo quiero reivindicar muchísimo el rol que ha tenido nuestra pequeña organización, la CRT, en toda la ciudad en la que hemos estado, tanto desde el punto de vista de plantear claramente quiénes eran los responsables, qué programa sería necesario y de incluso poner el cuerpo y también organizar brigadas y viajar, y lo que estamos haciendo, peleándonos también con otras organizaciones que no lo han querido hacer y afortunadamente poniéndonos de acuerdo con organizaciones como las que sí nos hemos puesto de acuerdo para poder llevarlo adelante. ¿Por qué? Porque eso puede mostrar, aunque sea en pequeñito, cómo es que deberíamos actuar. Ahora, todo esto, camaradas, nosotros lo hacemos porque en última instancia consideramos que no es un mérito ser una organización pequeña que hoy no pueda llevar adelante toda esta perspectiva. Lo que nosotros queremos es que hace falta construir un gran partido revolucionario de trabajadores y trabajadoras que pueda pelear por esta perspectiva y que en las próximas catástrofes no la paguemos la clase trabajadora, sino que la pueda pagar los capitalistas y que se avance en una salida ecosocialista que es por la que peleamos, ¿no? En esto, evidentemente, tenemos diferencias con muchas organizaciones de la extrema izquierda y todo que no se han ubicado del mismo modo, lamentablemente, ¿no? Que han seguido con su rutina sindical, con su rutina de la táctica, con sus propias actividades, etcétera, etcétera, y que no lo hacen, ¿no? Entonces nosotros impulsamos la solidaridad de clase, hacemos las brigadas, planteamos nuestro programa, etcétera, pero al mismo tiempo luchamos activamente por poner en pie esa organización que hace falta, ¿no? Esa es una gran tarea estratégica. Yo creo que pensarlo de la Dana, de este marco, y ya con esto termino, ¿no? Es decir, no solo sentir y hacernos cargo y brindar solidaridad frente a la catástrofe, sino también tener una lectura política. Hay que integrarlo con pensar estratégicamente qué organización hace falta para que la catástrofe que prepara el capitalismo no nos lleve al desastre, y sino que la salida pueda ser socialista y revolucionaria. Así que yo con eso ya termino. Y nada más.